San Marcos 11, verso 12, capítulo 11, verso 12. Ahí está, vamos a colocarlo, hermana Lorena. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a pasar al verso 20 de ese mismo capítulo. Verso 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lean conmigo el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria al Señor. Demos alabanzas a Dios. Bueno, vamos a estar muy atentos un momento a la palabra del Señor. Hablábamos hace unos días de este tema, y donde queríamos centrar el mensaje sobre todo, y mi pensamiento en este caso, era en relación a la higuera, a la que Jesús le habló. Imagínense, Jesús le habló a un árbol, le dijo la palabra a un árbol. Si usted leyó bien conmigo, dice que cuando el Señor entonces fue a tomar de ella, de esa higuera, fruto, no halló en ella sino hojas. Entonces Jesús le dijo: ¿a quién? ¿A quién le dijo? Ponga ese verso 14, hermana Lorena, ponga el verso 14, para que la gente sepa. Mire, el Señor le habló a un árbol. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Gloria a Dios. Y la higuera entonces, dice más adelante, finalmente se secó desde las raíces. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dice que al día siguiente entonces los discípulos, cuando Jesús y los discípulos regresaban, los discípulos observaron eso, que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces ellos estaban maravillados, asombrados, amén, por esa situación, por esa hazaña. Y le dijeron: Señor, mira, la higuera a quien le hablaste se ha secado. Amén. Pero el Señor Jesús les dijo a ellos: tened fe en Dios. Amén. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, dice, que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Gloria al Señor. Decíamos que en el original griego esa expresión, conforme a vuestra fe os sea hecho, es: conviértase en lo que crees. Piense eso. Conviértase en lo que crees. La iglesia, decíamos, no solo hay que enseñarle en su forma de conducirse, en su forma de vestirse, en su forma de servir a Dios. A veces, escúcheme lo que les quiero decir, porque nosotros tenemos que madurar algunos aspectos. Nosotros a veces miramos mucho las formas y no el fondo de las cosas. Nosotros a veces nos acostumbramos tanto a mirar lo de afuera y no pensamos tanto en lo de adentro.
Jesús recriminó fuertemente a los fariseos y los llamó hipócritas. Si usted lee en San Mateo capítulo 23, verso 23 en adelante, o vamos a ver si es capítulo 23, el verso 25, verso 25, Lorena. Capítulo 23, mire lo que el Señor le dice ¿a quiénes? A los fariseos y a los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Sí me oye? Sí entiende la palabra. Ay de vosotros, dice el verso 27, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, a veces nosotros nos fijamos más en la forma y nos fijamos más en las cosas externas, y tenemos que madurar. La iglesia debe pasar y superar ese estado. Nosotros debemos saber que es importante. Claro, pongamos un ejemplo. A mí me interesa cómo visten las hermanas, ¿o no? A mí me interesa cómo se atavía una hermana, mi esposa, mis hijas, que deben hacerlo con modestia, con decoro, con pudor. Pero eso no es lo primero. Lo primero está en el corazón. Primero hay que limpiarlo de adentro. Porque a veces, ¿qué me sirve a mí ponerme una corbata, un saco, una camisa larga, un pantalón? Las mujeres, una falda larga. Pero por dentro hay rencor, hay chisme, hay murmuración. Denigramos, calumniamos, condenamos. ¿De qué me sirve una bata larga o una corbata larga y bonita si por dentro no estoy limpio? Hay que limpiar primero lo de adentro. Permítame que les diga esto, porque a veces nosotros, para poder vivir la vida cristiana, nosotros nos pegamos de unas cosas que... Por eso yo escuché a un hermano, y yo con todo respeto, porque a nosotros nos critican. Es que los pastores de la Pentecostal son unos alcahuetes. Dejan vestir las mujeres ya como les dé la gana. No, no es así. No es así. Lo que pasa es que yo no puedo obligar a una hermana, yo no puedo obligar a mi esposa, yo no puedo obligar a mi hija que tiene que hacerlo. O le pongo un revólver en la cabeza si no me viste así. O si no me quita esto. No, no es así. Hermanos, gracias a Dios por lo que tienen. Porque yo he conocido hermanas y conozco gente, hombres y mujeres que se visten bien y se atavían bien, pero viven una vida con una doble moral fuerte. Viven mal para Dios, viven mal para los demás. Entonces, no nos peguemos tanto, porque decíamos acá que a veces hay que enseñarle a la iglesia cómo se debe vestir, cómo se debe vivir externamente. Pero no nos peguemos tanto de las formas. Peguémonos más del fondo, de lo que realmente nosotros debemos de ser para Dios. Si su corazón está limpio, si usted tiene una mentalidad pura, créame que usted se va a ataviar bien también, pero trabajémosle más a lo interior. ¿No le parece a usted que usted comienza a trabajar una casa y usted no trabaja primero lo de afuera, usted trabaja primero lo de adentro? Usted primero organiza por dentro y empieza a hacer la obra blanca y en fin, y por fuera ya después le pone la fachada. Pero usted primero tiene que limpiarlo de adentro. Gloria al Señor. ¿Si estamos de acuerdo o no? Yo no sé, pero a veces nos pegamos de esas pequeñas cosas. Que hay que cazar las zorras pequeñas, hay que cazarlas. Pero primero es lo primero. Yo no sé si hay una alabanza para el Señor. Gloria al Señor. Nos fijamos más en lo que está fuera del vaso y del plato y nos olvidamos de lo de adentro. Así hacían los fariseos. Se mostraban, ellos utilizaban unas túnicas largas
y pasaban por las calles, desfilaban como algunos religiosos de este tiempo. Se paraban en las esquinas, hacían largas oraciones y condenaban a los demás y se creían santos, justos y limpios delante de todos. Pero cogió el Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, y los desdibujó a todos y les dijo: ustedes son unos hipócritas. Se viste muy bonito, sepulcro blanqueado les dijo. ¿No les dijo así? A la verdad, por fe, usted váyase para el cementerio y vea un sepulcro bien pintadito, con una decoración, la lápida, flores, y uy, tan bonito. Pero ábralo, abra el sepulcro, para que usted vea qué es lo que hay dentro. Y usted no se aguanta el olor y tiene que ir de ahí. Hermanos, nosotros necesitamos primeramente vivir para Dios, obedecer la palabra de Dios, ser fiel y puro delante de Dios, para que lo demás sea bien, agradable no solamente a los hombres, sino a Dios primeramente. Gloria al Señor. Yo pienso y creo que la iglesia también tiene que pensar en esto y enseñarle a vivir de esta manera. La fe, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nosotros por mucho tiempo nos hemos fijado en muchas cosas, pero creo que hemos venido superando algunas, manejando. No podemos irnos a los extremos de permitir que las cosas se nos salgan del rumbo, pero tampoco podemos ir al otro extremo. Entonces tenemos que tener un balance, porque Jesús siempre, como hombre que fue un ser muy balanceado en todo. Y nosotros tenemos el ejemplo de Él, tenemos que tomar el ejemplo del Señor. Cada ciudadano de este reino de la iglesia, hablando de la iglesia, tiene la responsabilidad de utilizar una mentalidad, un corazón y un lenguaje de fe en Dios especial. Siempre el Señor Jesús, amén, frente a la escena de realizar un milagro, un prodigio, una sanidad, decíamos, siempre les declaró a las personas: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Como dije ahorita, en el original griego dice: conviértase en lo que crees. ¿A dónde cree usted? Dígame, a ver, alguien que me diga a dónde es que uno cree. ¿Cuál es la parte donde usted deposita la fe? O la tiene, mejor. ¿Dónde cree usted? ¿A dónde? ¿A dónde se produce la fe en el hombre? En la mente, en el corazón. Usted tiene fe, la tiene en la mente, en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, que con el corazón se cree para justicia, se está hablando de la mente, de los pensamientos. Y con la boca se confiesa para salvación. Sí, eso lo dice Pablo a los Romanos capítulo 10. Entonces es en el corazón, en la mente, donde se almacena la fe. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, siempre el Señor, cuando iba a hacer un milagro, una sanidad, Él les decía: conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, conviértase en lo que tú crees. Si tú crees en el corazón, en la mente, que así es, así va a ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú crees? Eso se va a convertir en una realidad. Cuando hablamos de fe, que es una de las virtudes y dones, cualidades más grandes, muchos tenemos interrogantes acerca de este tema. Hay quienes creen que simplemente, decíamos hace unos días, pensar de manera positiva es tener fe. Y no es así. Hay gente en la vida, en el mundo, que se levanta y desde que se levanta son cantando y estoy positivo y amanecí positivo y no, eso no es fe. Eso es una emoción del corazón de una persona que amaneció con ese positivismo. Pero la fe no es simplemente positivismo, la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Gloria al Señor. Nosotros teníamos fe desde que nacimos, tenemos, y desde que tenemos conciencia o uso de razón, creemos en algo, ¿cierto? Pero la fe de la cual habla la Biblia, la fe salvífica, la fe en Jesús, es un regalo de Dios, es algo distinto. Gloria al Señor.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la fe en el Señor, en su palabra o en sus promesas, no trata de crear una falsa realidad. La fe no es negar que hay un problema, no es negar que hay una enfermedad. No, la fe trata y nosotros somos conscientes de las realidades de la vida, sabemos cómo está el mundo. Nosotros no podemos esconder que las cosas no andan tan bien en el mundo, andan mal, ¿o no? Las cosas en la vida cada día se ponen peores, eso es una realidad. No podemos desconocer que hay un virus que está por ahí, no hay solamente el virus del COVID, está el SIDA, está el cáncer, están otros virus y muchas otras enfermedades, ¿cierto? La gente se muere y algún día nos va a tocar a nosotros también. No podemos desconocer que esa es la realidad de la vida. Pero la fe, aunque no desconoce estas cosas, sí descansa en las promesas de la palabra de Dios. Es diferente. Entonces, a veces los que se consideran con fe piensan y dicen que al negar la realidad de una cosa, eso es tener fe, y así no es. Todos tenemos problemas de alguna índole. Todo, y cuando digo todos, es todos. ¿Cuántos aquí tenemos problemas? El hombre desde que nace ya está en problema. Desde que a veces las niñas cuando se me enojan, digo, ¿quién y para qué me trajo al mundo? ¿Quién le pidió? Yo no pedí que me traiga, y yo tampoco sabía que usted iba a llegar. Pero desde que nace uno a esta vida hay problemas. Todos tenemos problemas, tenemos dificultades. Gloria al Señor. Amén. Pasamos situaciones adversas y no podemos negar esa situación, de esa realidad. Amén. Hay quienes con negar la existencia, por ejemplo, de una enfermedad. Yo les decía que por ahí salió una señora del consultorio y le dictaminaron una enfermedad fuerte. Y ella salió diciendo, yo no tengo esa enfermedad, yo no tengo esa enfermedad, yo no tengo esa enfermedad. Y dice, puede repetir 1000 veces, pero si la tiene, la tiene. La tiene. Gloria al Señor. No es fe decir, no puede ser. Fui donde el médico y me dijo que tengo cáncer. No, yo no tengo cáncer, pero el médico sacó el examen. Pero lo tienes. Una cosa es que ya después, como le sucedió a una hermana, no podía tener hijos. Y fue donde su pastor y ella quería tener hijos. Y el pastor le dijo, bueno, hermana, vaya, hágase los exámenes pertinentes. No, ya me los hice, pastor, pero quiero que usted ore por mí. Y el Señor le había dicho al pastor que ella iba a venir para que él orara por ella. Pero el Señor le dijo al pastor, ore por ella y dígale, y ore diciendo que yo le dé fe a esa mujer, para que cuando vaya donde el médico y se haga la prueba de embarazo, ella crea que Dios, o que su esposo, perdón, ha depositado la semilla para que ella quede en embarazo. Y así fue, oró por ella y oró de esa manera. Vaya donde el médico y que le haga el examen después de que, bueno, en fin. Pero lo tremendo no es eso, lo tremendo es que después de un tiempo, en el proceso de la gestación, del crecimiento del bebé en el vientre, le estaban haciendo porque el embarazo era de riesgo. Y se dieron cuenta por las ecografías que el niño no tenía manos, no tenía pies, no tenía ojitos, no tenía orejas. Era un fenómeno. Había que abortar, decía el médico, hay que sacar ese niño rápido, porque tú no puedes tener ese niño, tú vas a tener es una masa ahí, lo que tienes dentro de tu vientre es una masa. Esa mujer se puso, imagínense, puso mal. Salió llorando del consultorio, se fue para donde el pastor y empezó a recriminarle, mira. Y ya el pastor, orando por ella mujer, ya también Dios le había dicho, ora por ella de nuevo. Y hazla que vaya de nuevo donde el médico. Y el pastor la calmó, la sosegó un poco y le dijo, tranquila, yo voy a orar por... No, pero mira lo que me dijo el médico, ve la ecografía, no tiene manos, no tiene pies, no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene boca, es una masa lo que yo tengo adentro. Tranquila, tranquila, voy a orar por ti.
Y tú vas a creer y vas a ir donde el médico y le vas a decir al médico que te saque otra ecografía. Y oró por ella y bueno, impuso sus manos sobre ella y la mujer salió de allí. Y Dios le dio a la mujer esa fe. Gloria al nombre del Señor. Porque ella descansó en la promesa, en la palabra del Señor. Que Dios todo lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Simplemente que hay que creerle a Él de corazón. Se fue la mujer. Y llegó donde el médico y el médico le dijo, ¿vienes para abortar? No, vengo para que me tomes otra ecografía porque lo que tengo aquí es un bebé sano. Y el médico, no, tú tienes una masa. No, yo tengo un bebé, tómame una ecografía, bendito el nombre del Señor. Y le tomaron la ecografía. Y dice que el médico espantado vio y empezó a llorar. El médico le dijo, ay, ese niño tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene manos, tiene pies. Pero ¿cómo fue eso? Es que el Dios a quien servimos, cuando le creemos, puede hacer cosas extraordinarias. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Amén. Se trata de que empleemos la palabra de fe ante las promesas que Dios nos ha dado. Y por eso, en vez de rendirnos a las circunstancias adversas de la vida, la fe va a pensar y va a hablar la voluntad de Dios para ese momento. Gloria al Señor. En vez de estar meditando y andando en los síntomas de la realidad. Estos días estábamos hablando porque las personas muchas veces cuando les dicen, les dictaminan una enfermedad, van donde el médico, tenían un dolorcito. Estamos hablando, ayer estábamos en una visita por allá con unos pastores amigos. Y la esposa de ese pastor había ido donde el médico. Y el médico le dijo que tenía cáncer en los ovarios, unos quistes, malignos. Y la gente se muere muchas veces es porque se ponen a pensar es en los síntomas, en los dolores, se preocupan, se angustian. Y rápidamente, y un cristiano, nosotros como creyentes, debemos, hermanos, si nos preocupamos, pero no pensar tanto en los síntomas ni en los dolores, sino pensar más en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Amén. No podemos poner nuestra mente a darle vueltas. Por eso es que la gente a veces cuando se enferma se mueren rápido. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar, ay, me voy a morir, y se mueren. Así le haya hecho metástasis el cáncer, para el Dios a quien servimos, nada hay imposible. Sí creemos con el corazón, sin dudar. Sin dudar. Por eso, la mentalidad y el lenguaje de la fe, pensar y hablar en fe no es simplemente hacer caso omiso de la realidad. Es expresar la confianza y la dependencia total en Dios. Es expresar con la mente y con la boca esa confianza en las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Y que son principios y leyes fijas, inamovibles, porque así funciona lo espiritual. Trasciende sobre lo natural y lo material. Porque la creación física de las cosas que vemos es una fiel copia del mundo espiritual que no vemos. Pero la fe nos cuenta o nos conecta mejor con esa realidad, porque por la fe creemos que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Amén. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Nosotros creemos que el universo lo hizo Dios por la palabra de su poder. ¿Cuántos creemos que las estrellas, los astros en la tierra, nuestro cuerpo lo hizo? Fue Dios. Dios lo hizo. La Biblia dice que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Dios utilizó la palabra de fe. ¿Sí o no? Y dijo, sea la luz. Y empezaron a alumbrar las grandes lumbreras en las Pléyades, en el cosmos, y empezó a las tinieblas a despejarse, y empezó la luz a iluminar el firmamento, el universo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, hermanos, este Dios a quien servimos, necesitamos creerle más. Por lo menos, decíamos,
Porque las promesas de Dios son para sus hijos. Son para los que obedecemos la palabra de Dios. Son para los que le amamos a Él. Por lo menos si tenemos un problema de salud, tenemos que pensar y decir, está bien. Aunque el médico dio un diagnóstico de gravedad sobre mi salud, pero la palabra de mi Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, amén. Y yo me voy a pegar de esa promesa y voy a orar. Y yo sé que el Señor puede hacer la obra. ¿La hace o no la hace? Sí, yo creo que la hace. Porque no hay hombre que haya ido ante Jesús con fe y haya vuelto avergonzado, se haya ido avergonzado. No, el Señor lo ha sanado, lo ha salvado, lo ha liberado, ha hecho maravillas, pero se necesita la fe. Ustedes saben que el próximo año el logo nacional de la iglesia es fe siempre. ¿Han visto? ¿No han visto todavía? Fe siempre. De eso vamos a hablar más adelante. Porque estamos en un tiempo donde la fe de muchos ha venido decayendo. Donde la fe de algunos ya no es fe, es duda, es incredulidad, es incertidumbre. Ay, pastor, pero ¿cómo vamos? Mire la iglesia, mire esto se está acabando. No, Señor, nosotros reposamos y descansamos en las promesas divinas. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Y yo creo que Jesús está aquí con nosotros en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. Gloria al Señor, de gloria a Dios, de gloria a Dios. Diga gloria a Dios fuerte. Vea, hermano, si alguien tiene un problema económico, ¿cuántos aquí tendremos problema económico? Oh. ¿Cuántos debemos plata? Y nos preocupan las deudas. Y a veces la economía no alcanza mucho, de tal manera que la situación se pone grave a veces. Pero tú eres fiel a Dios. Tú le eres fiel a Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Tú le cumples a Dios con tus votos o tus diezmos, ¿cierto? Tú le eres fiel a Dios. Tú puedes clamarle a Dios, Señor, pero es que tú sabes, yo soy tu siervo. ¿Sí o no? Gloria al Señor Jesucristo, aunque la sirvo con Dios, para que después pueda clamar a Dios por eso. Gloria a Dios. Si atravesamos por un momento de valle oscuro, en lo emocional, una crisis, ¿cuántas veces les ha tocado vivir crisis emocionales? ¿Cierto? A veces nos vienen esas crisis, pero podemos decir como dijo David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria al Señor. Eso es utilizar la fe, porque la estamos utilizando bajo las promesas y la palabra de Dios. Amén. Esa es la mentalidad, el lenguaje que debemos utilizar. Me llama la atención, ya para ir terminando, hermano, porque nos fue el tiempo. Miren la hora que es. A mí me llama la atención mucho cuando esta mujer, la del flujo de sangre, 12 años, una situación difícil. Había gastado todo lo que tenía. Y antes, dice la Biblia, que antes le iba peor. ¿Sí lo dice así la palabra? No había solución para su problema. Esa mujer tenía un cáncer. Se estaba muriendo. El flujo de sangre, la mujer estaba desangrándose, estaba flaca, pálida, falta nada. Pero había oído hablar del Señor Jesucristo. Había oído hablar de aquel que hace milagros, que sana enfermedades, que hace maravillas. Y cuando este Jesús pasaba por su aldea, ella oyó que Jesús estaba cerca de su casa. ¿Qué hizo ella? Se llenó de fe. ¿En dónde? En su corazón, su mente. Amén. Y entonces ella comenzó a decir, porque como dice Pablo, con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces ella comenzó a decir, no solamente a decir, sino que primero pensó, porque para decir uno tiene que pensar primero.
si tan solo tocar el borde de su manto. Ella creía que si tan solo tocar el bordecito del manto del maestro, ella sería sana. Ella sabía que ese personaje que estaba entrando a su aldea no era cualquier hombre. Ella sabía que ese hombre no era siquiera solamente un profeta. Ese hombre era Dios manifestado en carne. Dele gloria al que vive. Hay que considerar la fe de nuevo. ¿Sabe? Se fue así. Estaba pensando la mujer y hablando. Porque es que hay que pensar en fe y hablar con fe. Y decía, si tan solo iba caminando. Ella caminaba hacia Jesús. Si tan solo. Y la multitud así, vea. Eso estaba. Que donde hubiera habido el COVID, vea hermano, quitar a todo el mundo esa aglomeración que había tan fuerte. ¿Sí o no? Pero ahí no importaba el COVID, ahí no importaba nadie, porque ahí estaba Jesús. Y ella se hizo paso entre la multitud, empezó a correr al uno al otro. En medio de su debilidad, en medio de su enfermedad, cogió a todo el mundo y empezó a estrujarlo para un lado y para el otro. Si tan solo lo tocara el borde de su manto. Y dice que lo tocó. Y cuando lo tocó, cesó el flujo de su sangre, se detuvo la sangre y Dios la sanó. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque Jesús sabe cuando alguien lo toca por la fe. Gloria al nombre de Dios, sabe. Y cuando la mujer por ahí, porque imagínese, esa mujer estaba en un riesgo. El poquito de vida que le quedaba lo podía perder en ese momento, porque ella no podía tocar a nadie, mucho menos a un hombre o a un maestro, porque la ley le prohibía, porque la declaraba inmunda. Ella no podía acercarse a nadie. Ella era una inmunda por la enfermedad que tenía. Ella estaba arriesgando lo poquito de vida que tenía, pero aún así no le importó. Yo sé que si toco el borde del manto de Jesús voy a ser sana. Gloria al Señor. Y por eso el Señor preguntó, ¿quién? Y ella asustada no quería salir. Pero yo, no, ya estoy libre, ya estoy sana. Voy a declarar que fui yo quien le tocó. Y dice que salió la mujer y el Señor, fui yo la que te tocó. Y dice que el Señor alabó la fe de esa mujer, engrandeció a esa mujer y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Tu fe te ha salvado. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Cuando Abraham se fue con el hijo a sacrificarlo al monte Moria, ¿qué pasó? Se fue con los criados y los burritos y llevaban la leña, el cuchillo y todo. Cuando llegaron a la orilla del monte, Abraham le dijo a los criados, quédense aquí, cuiden las asnas, nosotros iremos al monte, adoraremos y regresaremos. Pero el Señor le había dicho a Abraham, sacrifícame a Isaac, y él se iba con su hijo para el monte. Pero Abraham utilizó la palabra de fe, pensó en fe y habló con fe. Amén. Y cuando estaban en el monte, cogió al muchacho y ya tenían. El muchacho le dijo al papá, papi, bueno, aquí está la leña, está el cuchillo, está el fuego. ¿Y dónde está el sacrificio para el holocausto? Volvió Abraham y pensó en fe y habló con fe. Tranquilo, hijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Tranquilo. Y cuando le iba a enterrar el cuchillo, una voz desde el cielo, tranquilo Abraham, y ahí estaba el carnero. Cogió a su hijo Isaac y lo puso a otro lado y sacrificó el cordero. Hermano, es que cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a este Dios, Dios se glorifica, Dios se glorifica. ¿Cuántos queremos creerle de verdad? Hermano, vamos a orar por la fe nuestra. Amén. David se fue a pelear contra el gigante Goliat. Y antes de irse a pelear le dijo, tú vienes contra mí con lanza, jabalina y lo que sea, pero yo voy contra ti. En el nombre del Señor, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y daré tu cabeza y tu cuerpo a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá que en Israel hay Dios, que en Israel hay Dios. Estamos en un tiempo donde la gente dice, ¿qué se hizo Dios? Pues aquí hay una iglesia que todavía sigue confesando que hay Dios en este mundo y que Él tiene el control, que todo va a estar bien en cierto sentido para la iglesia.
¿Cuántos creemos que así es? Que aunque los montes se derriben, con que el mar se salga, que aunque la tierra tiemble, hermanos, no importa. Jesucristo va a guardar a su pueblo. Jesucristo va a guardar su iglesia. Hay que creerle a la palabra. Gloria a Dios. Póngase en pie un momento. Usted necesita, hermanos, no dudar, no ser como las olas del mar, sino que podamos creer de corazón, de verdad. Una fe pura, una fe sencilla, una fe sincera. ¿Cuántos aquí necesitamos que Dios nos ayude en la fe, de verdad? Amén. Que a veces yo veo, hermano, que uno lo saluda. ¿Cómo va, hermano? No. Esto va mal, hermano. Hombre. Pero por ahí se encuentra otro hermano y uno lo saluda. Hermano, ¿y cómo estás? Dios te bendiga. Uy, hermano, bendecido. Vea, parece ser... Los hombres tienen problemas, los hermanos tienen problemas, pero hermano, le creen a Dios. Dios me ha bendecido, yo estoy bendecido porque tengo al Señor, aunque no tenga plata, aunque no tenga empleo, aunque hayan cosas que me estén golpeando la vida, pero si yo tengo a Jesús en mi vida, hermano, lo tengo todo. Tengo todo. Padre Celestial, levante su mano y dígale: Señor, dame más fe para vivir la vida cristiana. Ore, ore, hermano, hable con Dios. Señor, necesito fortalecer mi vida a través de la fe que tú me has dado en ti, en tu palabra. Señor Jesús, que a pesar de las circunstancias de este tiempo, a pesar del momento difícil que vive el mundo, sabemos, Señor, que tú sacarás adelante. Tú nos llevarás al otro lado. Según tus promesas, tú volverás por nosotros. Señor, no estaremos para siempre aquí. Así nos hayamos muerto en el momento, pero yo sigo confiando y declarando que tú regresarás. Y si mi cuerpo está en el sepulcro, será levantado en un abrir, cerrar de ojos para reunirme con mis hermanos en tu presencia y allí estar para siempre contigo, Señor, porque nuestra morada final no está aquí. Estás en la eternidad contigo, más allá del sol, más allá de las estrellas. Volaremos, Señor, una iglesia, un pueblo será reunido, Señor, contigo en tu presencia para siempre. Nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias te pertenecen, son tuyas. Yo confío en la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Santo, santo, santo. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos, Señor, en tus promesas que son fieles y son verdaderas. Gloria a Dios.